Saludos devs y bienvenidos nuevamente al curso de RESTful API con .NET Core 3.1. En el video anterior vimos cómo crear una implementación genérica del patrón repositorio en conjunto con el patrón unit.work. En el video de hoy veremos cómo trabajar el tema de las excepciones en nuestra aplicación. En este caso vamos a crear un filtro de excepciones a nivel global con el cual manejaremos cualquier tipo de excepción que se pueda presentar en nuestra aplicación. Adicional a esto, haremos algunos refactors sobre los códigos que ya tenemos implementados actualmente, en específico para el tema del repositorio, ya que cuando agregamos el unit.work es necesario manejar el tema del guardado a nivel de unit.work y no en cada repositorio específico. También la idea es que finalicemos con las historias de usuario de insertar, actualizar y eliminar post, obviamente completando las reglas de negocio que teníamos definidas. Muy bien, procedamos con esto. Lo primero que haremos será hacer el refactor sobre el patrón repositorio y el unit.work. Como les comentaba en el video pasado, con el unit.work una de las cosas que podemos hacer o que nos brinda es, aparte de tener todo centralizado en un único punto, también manejar el tema de las transacciones, porque como ven le estamos enviando el mismo contexto a todos los repositorios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estemos trabajando, esta técnica es muy buena para, para trabajar con bases de datos que posiblemente por X o Y razón las tablas no estén relacionadas. Es decir, no tengamos un modelo relacional propiamente establecido, pero sin embargo necesitamos manejar transacciones, es decir, insertar en una o más tablas al mismo tiempo. Esto lo podemos lograr utilizando unit.work, es una de las formas que tenemos, porque al tener un único contexto, quien se va a encargar de hacer el guardado de datos es el unit.work y no el repositorio como tal, que es lo que actualmente estamos teniendo. Vamos a validar. Si miramos aquí en la implementación actual que tenemos del repositorio, en el base repository, vemos que en cada uno de los métodos del guardado que se ejecutan operaciones contra la base de datos de transacción, vemos que estamos guardando. Agregamos una entidad, guardamos los cambios, actualizamos, guardamos, eliminamos, guardamos. Esto, cuando estamos implementando el patrón unit.work, no se debe hacer, porque el unit.work es el encargado de manejar la transacción a nivel de la aplicación. O sea que esto se quitaría, todos los save changes los vamos a quitar de acá, porque los vamos a invocar en el momento que tengamos en el unit.work. ¿Qué implica esto? Como nosotros los métodos asíncronos los estábamos manejando principalmente para el guardado, pues aquí ya estos métodos no van a quedar asíncronos, entonces nos toca quitar eh, la, la sincronía para algunos. Bueno, en específico se lo va a quitar a dos. Se lo va a quitar al update porque no existe un update async, a este para agregar si hay un add async. Obviamente nos tenemos que acomodar al framework. Entonces tenemos el para lat, lo volvemos asíncrono cuando agregamos la entidad. En el delete no debemos hacer nada porque como estamos consultando, pues ahí ya estamos invocando, ya lo tenemos asíncrono. Pero para el update, ahí sí no tenemos forma de volverlo asíncrono.
Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: venimos aquí, le decimos que va a estar vacío, no, en este caso no va a volver una tarea, sino que va a ser simplemente normal, porque igual cuando invoquemos el método desde el unit.work, cuando hagamos el save changes, ese va a ser el que nos va a dar la sincronía y no directamente invocar este método. Entonces sería este, y lo que les comentaba, este lo voy a manejar así. Era más que todo para que supieran que se puede hacer. Voy a quitarle en la web a este, bajar simplemente el enumerable, as enumerable. Ok, ahí ya lo tenemos. Eso básicamente lo estoy haciendo así porque no quiero que se me ejecute la consulta automáticamente que invoque yo este método, sino poder hacer unos filtros antes de. Entonces voy a hacer este cambio. Obviamente, como cambiamos la firma del método, pues tenemos que hacer eso también en la interfaz. Y simplemente venir aquí y decirle que este ya no es un task, sino que es simplemente un void, y este ya no nos devuelve un task, sino un enumerable. Este es el único cambio que debemos hacer. Vamos a validar lo que hicimos, a ver si debe estar compilando en este momento. Bueno, posiblemente sea aquí un error si estamos invocando el get all. Así es. Como estos ya no son asíncronos, aquí sí nos toca hacer esto cambiarlo igual, un enumerable de post. Vamos a hacerlo acá. En este caso, toList async. Esto que nos devuelve un listado. Muy bien. ¿Por qué no nos coge el toList async? Validemos algo. Cuando lo teníamos acá, vamos a ver en qué namespace está. Bueno, parece que solo aparece a nivel de. Le voy a dar F12 para que me lleve a cuál es la librería. Dice que es Entity Framework Core. Ok, dejémoslo como está aquí. Y en el Post Service, pues obviamente aquí no nos va a servir manejarlo asíncrono, porque como estamos a nivel de dominio, en el dominio no podemos tener referencias a .NET Core, bueno, a .NET Core, a Entity Framework, ni a ningún tipo pues de temas de infraestructura. O sea que simplemente le voy a quitar este aquí, lo que nos implica modificar este para que ya no sea una tarea, sino que sea el listado normal. Y al hacer esto, miremos qué más nos está fallando. Obviamente el update, que tampoco ya no lo estamos haciendo aquí, sino que lo haríamos aquí. unit.work.savechanges async. Esto lo pondríamos a wait. Ahí no habría más que cambiar. Muy bien, aquí ya lo tenemos. El último cambio que tendríamos que hacer es a nivel del post, porque obviamente al obtener los posts, este ya no es asíncrono,
Obviamente si yo le quito el, el await, porque pues no es asíncrono, él no me obliga a cambiar la firma. Sí, de hecho lo único que me va a decir es que no es, no, pues no estamos utilizando la palabra wait, por lo que estos métodos se van a ejecutar de forma síncrona. Listo, pero no es que sea obligatorio. Entonces en este caso lo voy a dejar así y luego lo miramos. Es igual, mire, veamos que aquí hay muchos, siempre nos toca hacer un cambiecito, pues, básicamente en todas las capas, por haber cambiado esto de que fuera síncrono a no asíncrono. Entonces pues ya ustedes, cuál ya es más de decisión de ustedes si la quieren cambiar. Yo por ahora lo voy a dejar as enumerable para que no se me ejecute automáticamente el método y lo cargue en memoria. Entonces lo voy a manejar así. Muy bien, vamos a darle compilar. Dice que ya está compilando. Vamos a hacer la prueba con la aplicación. Bien, tenemos aquí el API Post. Esperemos que nos abra el Postman para que hagamos esa validación rápidamente. Bueno, él aquí lo está cargando. Vamos aquí con el post. Este es el insertar. Bueno, ahí insertamos uno nuevo. Aquí, listo. Lo estamos consultando todo. Se está demorando 80 milisegundos. Pues no es que se demore tanto. Entonces vamos a continuar. Muy bien, hasta aquí tenemos entonces la aplicación funcionando. Vamos a hacer una nueva validación. Vamos a continuar en el post service haciendo las validaciones que nos hacían falta. En este caso teníamos ya dos validaciones implementadas, que son la de validar si el usuario existe y si contenía la palabra sexo. Vamos a validar cuál era la otra que nos faltaba. Entonces dice validar si el usuario tiene menos validar. Entonces, ¿qué tenemos que validar? Si el usuario tiene menos de 10 publicaciones, solo puede publicar una vez por semana. En este orden de ideas, ¿qué necesitamos? Necesitamos obtener las publicaciones que tiene el usuario. De esas publicaciones, coger la última publicación, y saber la fecha. Pues saber la fecha es en caso de que sean menores a 10. Para ver si ya hemos pasado 7 días, lo podemos dejar. Si no, debemos sacar esa validación. Entonces aquí empezamos a meternos un poquito más adentro en nuestra aplicación. Y es lo siguiente. Necesitamos consultar los posts que ha hecho un usuario. ¿Cierto? ¿Cómo podemos hacer eso? Obviamente, pues no, hasta el momento nuestros repositorios están siguiendo pues una implementación genérica que tiene las operaciones CRUD sobre su propia entidad, pero obviamente en aplicaciones reales los CRUD solamente van a ser para los maestros, para las tablas maestras. Para las demás, las que son movimientos y ese tipo de tablas, pues obviamente no es suficiente tener el CRUD y nos toca extender aún más el tema del repositorio. Listo, es decir, vamos a seguir utilizando la parte genérica, pero debemos agregarle métodos específicos a cada repositorio. Listo, en este caso, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber la información del usuario. Listo, necesitamos saber los posts que tiene el usuario.
Aquí hay varios, digamos que tenemos varias técnicas o más que técnicas, la forma de saber, pues listo, yo voy a consultar esa información que en qué parte debe ir, a qué repositorio pertenece. Necesito los posts de un usuario, ¿cierto? Entonces uno podría pensar, ah, no, bueno, necesito los posts del usuario, entonces pues eso debe ir en el repositorio de usuario. Puede ser un approach válido, tiene sentido, pero en el caso mío, pues yo por lo general como lo defino, como trato del lineamiento que sigo, es que el repositorio lo defino según el tipo de dato que retorna. Como aquí vamos a retornar un listado de posts por usuario, en este caso para mí voy a poner ese método de consultar los posts por usuario dentro del repositorio de post. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Como les decía, en el momento en que eliminamos el repositorio posiblemente lo íbamos a volver a necesitar, por lo que entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar una nueva clase. Nuevamente vamos a agregar el post repository, que lo eliminamos, y repository que lo hayamos eliminado. Muy bien. Obviamente, pues para el post repository, el hecho de que nosotros lo estemos volviendo a agregar no quiere decir que nuevamente vamos a crear las operaciones CRUD. ¿Por qué? Porque esas operaciones CRUD ya las tenemos dentro del repositorio base. Entonces lo único que le vamos a decir es que aquí el post repository va a heredar del repositorio base para coger de una vez todas las operaciones CRUD y no tener que volverlas a hacer. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, y es, obviamente vamos a seguir utilizando la interfaz que ya teníamos, el post repository. Muy bien, ese post repository vamos a hacer lo siguiente aquí. En la interfaz del post repository tenemos los métodos CRUD. Pues teníamos definidos que debíamos implementar. Esto ya no lo necesitamos. Voy a dejar este que nos va a volver un listado de post. Para este simplemente get post by user, por usuario. ¿Y qué le vamos a mandar? El ID del usuario, y ahí ya lo tendríamos. Muy bien, y a este le decimos que esa interfaz a su vez va a extender la interfaz de iRepository. Eso obviamente para tener habilitado en nuestro repositorio específico de post las operaciones que están en el repositorio genérico. Muy bien, aquí ya lo tenemos. Entonces vea que obviamente nos seguimos ahorrando el de la parte del CRUD, los métodos del CRUD, y ya podemos venir aquí a ejecutarlos luego que implementemos la interfaz. Aquí está, y él nos está diciendo lo siguiente. Listo, les voy a mostrar este error. Dice there is no argument given that correspond to the required formal parameter context. ¿Esto por qué pasa? ¿O por qué significa este error en este caso? Es porque tenemos el base repository, ¿cierto? Que si nosotros nos vamos a él tiene un constructor que recibe un parámetro. Cuando nosotros heredamos de una clase que tiene un constructor, la clase que está heredando, la clase hija, también debe enviarle ese parámetro a ese constructor. En ese orden de ideas debemos crear
el repositorio, el controlador del post repository, que nos va a recibir el social media contest, y a este vamos a mandar contexto y se lo vamos a enviar a la base, a la clase base, que es este base repository. ¿Y cómo lo hacemos? Se lo enviamos a la clase padre a través del método base, le enviamos el contexto. Listo, ahí está. De resto no necesitamos hacer nada más en el controlador. Ahora vamos a hacer la consulta de obtener los posts por usuarios. Entonces para esto vamos a decirle que nos retorne en este caso vamos a decirle contest, no nos sale, vengo aquí, no nos está saliendo el contest, porque obviamente, bueno, aquí lo estamos utilizando a nivel de inyección, nos lo están inyectando aquí, pero recordemos que siempre declaramos una propiedad. No quiero declarar una propiedad acá, pues de hecho se podría hacer, pero no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es lo siguiente: en el base repository, que ahí ya lo tenemos definido, este contexto lo tenemos de forma privada. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a cambiar a protected para que sea visible por la misma clase y por aquellas que la hereden de este. Entonces, haciendo esto, ya si nos devolvemos otra vez al post repository, ahora sí tenemos acceso al contexto y ya podríamos hacer pues cada una de las cosas, las consultas que queramos. De hecho, algo que no va, de hecho voy a hacer un cambio, no voy a utilizar el contexto por lo siguiente, porque si yo utilizo el contexto, pues sí, obviamente uno es el desarrollador y tiene ese control y pues no lo debería hacer, pero aquí en este contexto yo tendría acceso a los usuarios, pues como acceder directamente a los usuarios o a lo que yo quiera. Entonces vamos a hacer un cambio y vamos a dejar el contexto privado, pero lo que sí vamos a poner protected va a ser el entities, que recuerde que el entities lo estamos seteando estamos cogiendo el contexto, la entidad genérica que le estamos enviando. Quiere decir que aquí en este caso con entities solo tenemos, veamos aquí, el dbset de post, o sea, solo tenemos acceso al contexto del post, que obviamente pues es el deber ser, porque no tiene sentido crear un repositorio de post en el cual manejemos directamente la información de users. Entonces aquí ya sabemos que aquí esto es como si estuviéramos diciendo contest.post, como se hacía normalmente, solo que en este entity ya lo tenemos ahí. Aquí ya vamos a hacer los filtros correspondientes. Where vamos a crear una expresión lambda x.userid. Recuerden que ese x puede ser cualquier nombre, es igual a id. Bueno, de hecho vamos a hacer algo, tratar de ser más discientes con los nombres de los parámetros. User ID, vengo aquí a la interfaz y le ponemos user ID. Aquí ya lo estamos teniendo. Listo, entonces decimos aquí que nos devuelva todos los posts que pertenecen a este usuario. Obviamente este sí lo vamos a hacer acá, como ya no son
como ya sí son poquitos y no el listado completo de los posts, obviamente un listado completo pues es demasiado grande, ¿cierto? Pueden ser miles o millones de posts, de registros, dependiendo del tamaño de la aplicación, pues no tiene sentido. Por eso fue que quité el to lead de allá. Pero en esta que son los posts de un usuario, pues ya es su información más manejable. Entonces van aquí, ya tenemos una implementación nuevamente propia del post repository, pero de igual forma haciendo uso de la implementación genérica. Como estamos haciendo uso de un repositorio ya específico, nos toca cambiar el unit.work. Nos toca cambiar el unit.work para decirle que ya no estamos trabajando con con el de post, sino que estamos trabajando con iPost repository. Aquí está iPost repository y aquí ya lo cambiamos, new post repository. Sigue siendo igual, recibe el contexto porque eso se le envía a la base, a la implementación genérica. Listo, solo cambiamos esto y obviamente, bueno, sería nada más esto en la implementación del unit.work y obviamente aquí en la interfaz vamos a cambiarla también, que sea de tipo iPost repository. Dice que iPost, obviamente aquí también debemos cambiar la propiedad. Entonces vea que ahí podemos empezar a mezclar las técnicas, los approaches. Aquí tenemos la implementación básica, porque simplemente por ahora necesitamos el CRUD. Pero en estas otras, en este caso que necesitamos un método ya específico, pues lo podemos combinar. Seguimos utilizando la implementación genérica con métodos propios, que pueden ser la cantidad que se desee. Obviamente el repositorio básico, recuerden que solo pusimos las operaciones CRUD y las 5 operaciones normales, pero se puede extender y de hecho ese filtro que estamos haciendo acá en el post repository del where, buscándolo por usuario, también se hubiera podido agregar en el repositorio genérico como una expression para permitirle al usuario consultar por cualquier tipo. Yo especialmente no soy muy fanático de eso, pues no me gusta hacerlo mucho, porque eso significaría que aquí en el cliente, en el service, se tendría acceso a toda la información. Y bajo mi punto de vista, pues digamos que para mí eso es responsabilidad del repositorio, exponer los métodos a los cuales se pueden acceder. Entonces por eso simplemente trabajo la implementación básica y ya aquí pues creo implementaciones específicas para los métodos que voy necesitando. Muy bien, entonces nos dice que debemos obtener los posts del usuario. Entonces para esto igual await unit.work post repository y le damos, vale, que tenemos todos los que ya los del CRUD básico, pero adicional tenemos get post by user post.user id. Muy bien, aquí ya tenemos un listado con todos los posts. Que debemos preguntar lo siguiente: si users post, la cantidad de users de a ver, es menor a 10, ¿cierto? Creo que es menor a 10 o es... Dice si tiene menos, sí, si tiene menos de 10.
tiene menos de 10, entonces ¿qué tenemos que hacer? Validar la fecha de la última publicación. Para eso entonces obtenemos el último post y eso lo haríamos aquí. User, como ya aquí tenemos todos los posts, pues simplemente le damos, vamos a darle order by, vamos a decirle que lo queremos ordenar por una fecha, x.date, lo estamos ordenando de forma ascendente por la fecha. Bueno, pues de pronto ni siquiera necesitamos ordenarlos, porque como la llave primaria es autoincremental, él por defecto la ordena por la llave primaria. O sea que lo único que tendríamos que hacer es obtener el last, es obtener el último. Es obtener el último post. Bueno, y otra cosa que debemos hacer sí es hay algo que puede pasar, y es que el usuario no tenga post todavía, que sea nuevo. Bueno, pero que aquí igual lo estaríamos cogiendo. Lo que tenemos que validar es que no sea nulo. Hay forma de que esto nos devuelva nulo. Nos tocaría hacer la prueba si cuando no existe nos devuelve un listado vacío o un listado nulo. Dependiendo de eso, pues agregaríamos aquí la validación. Entonces aquí tenemos el último post. Sí, last post. A ver si last post menos datetime.now. Validemos aquí, cambie lastpost.date, obviamente, total days. Si la cantidad de días es menor a 7, ¿cierto? Es decir, que publicó hace menos de 7 días. Lo que debemos hacer es mostrar una excepción pongámosle you are not able, ¿cierto? Es decir, no puedes publicar. Ya el mensaje lo podemos cambiar después. Muy bien, vamos a hacer esta validación y vamos a ejecutarlo. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que si existe o no. Entonces vea que utilizando este patrón de unit.work, pues obviamente interactuar con cada uno de los repositorios de la aplicación es mucho más fácil, porque pues solo necesitamos inyectar el unit.work en sí mismo.
no necesitamos empezar a registrar tantos posts, tantos repositorios como necesitemos, sino que simplemente en el unit.work tendremos acceso a todos los que se utilizan en la aplicación. Muy bien, venimos aquí, vamos a decirle que es el user ID 14. Venimos aquí, le damos a enviar y aquí validamos. Vemos que él tiene 6. Tiene 6 y el último, a ver, 1970. No, bueno, aquí no nos va a servir. Esta validación muestra el ID 5. Este es el ID 1. Este es el ID 8052. Claro, porque vamos que en casos normales nos serviría, pero aquí como tenemos la información no nos sirve por el hecho de que como no estamos validando todavía la fecha, pues él nos deja insertar una fecha atrás. Él no inserta el get date, que debería ser, ¿cierto? Deberíamos estar guardando el get date y no este. Como en este momento no estamos validando eso, pues obviamente el último no necesariamente tiene la última fecha. Entonces, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ordenarlo de forma descendente para que garanticemos la funcionalidad, ya que ahí no lo tenemos. Y de este ordenado vamos a mostrar el first of default. Listo. Podemos volver a ejecutar. Obviamente es muy importante estar alineados pues como con las reglas de negocio de la aplicación o este tipo de cosas. Por decir la fecha, pues uno podría asumir, de hecho es lo más normal, que cuando se guarda con la fecha del día en que se creó y no se pueda modificar esta fecha. En este momento, pues para esta API en este contexto no lo estamos manejando así, entonces debemos hacer unas validacioncitas adicionales. Le damos a enviar nuevamente. Dice, ok, tenemos sí, el user ID 14, dice que tiene 6. Tiene 6 post. Obtenemos el último post dice que fue en 2019 8/12, es decir, bueno, aquí obviamente lo tenemos al revés, sería este datetime now menos este para que nos dé un valor positivo. Y bueno, hay algo que voy a hacer de una vez que veo que no lo estamos haciendo. Recordemos que en el unit.work, cuando nosotros estamos utilizando el método add, nosotros eliminamos el save changes de allá, es decir que no estamos guardando la entidad como tal. Entonces lo que hacemos es venir aquí, el unit.work.savechanges async. Listo. Entonces en ese orden de ideas ya todo debería estar funcionando normal. Él aquí nos va a dejar publicar este, pero si lo publicamos otra vez, si lo mandamos 2 veces, la segunda vez nos debe sacar esa regla de negocio. Vamos a ver aquí. Démosle guardar, le damos a enviar. Ahí está. Obtenemos el último post. Ya hemos visto que fue por allá de 2019, o sea que esta validación total days ya pasaron más de 7 días. Entonces él no entra por aquí, hace las validaciones, guarda los cambios
y nos devuelve la respuesta. Y en este caso nos dice, sí, así es, te estoy insertando, te estoy mandando, se creó uno con el 9051, perfecto. Vamos a volverlo a mandar. En este caso nos debe sacar la validación, dice que ya son 7. Si venimos aquí, bueno, pero igual no nos va a funcionar, va a seguir sin funcionar porque seguimos mandándole una fecha. Pues obviamente lo estamos insertando ya, pero le está cayendo una fecha de por allá lejos, de 1970. Eso es un buen punto que debemos resolver, pero lo haremos en otro video. Vamos a ponerle cualquier fecha, en este caso vamos a hacer 5, démosle 24, démosle acá, 23, le damos a enviar. Entonces ya son 8. Viene aquí, obtiene el último post. Ahora sí dice, a ver, el último que se insertó. Bueno, obviamente tenemos que dejar que pase este, porque el pasado lo insertamos con esa fecha mala. Este lo insertó con esta fecha. Ahora si la volvemos a enviar, coge el último post, dice que fue hace poquito, venimos aquí, fue hace menos de 7 días, entonces nos genera la excepción que nos dice que no está disponible para hacer el post. Listo, ahí ya finalizamos con eso, pues como las reglas de negocio del insertar. Entonces vamos a proceder a hacer el último paso, que es el manejo de la excepción. Como vemos aquí, estamos generando una excepción que pues no es muy acorde, porque nos está mostrando esta trace que pues no es aceptable como respuesta de una API. Para eso vamos a hacer lo siguiente: voy a agregar una excepción. Vamos a crear una excepción aquí en la carpeta de exceptions del core. Vamos a agregar una nueva excepción y a esta le vamos a poner business exception. A esta clase la vamos a poner pública y vamos a decirle que herede de la clase exception. Listo, como era de la clase exception, vamos a simplemente a crearle un par de constructores. Setor business exception, vamos a dejarlo vacío y vamos a hacer otro constructor, el cual nos va a recibir el mensaje. El message, y ese message se lo vamos a enviar obviamente a la clase exception. Message. Listo, por ahora manejemos este. Creamos una excepción de negocio, simplemente una sencillita. Después le meteremos más cosas, y aquí le vamos a decir que nos va a arrojar una business exception, una excepción de negocio, de negocio, de negocio. Listo, ahí ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es, necesitamos capturar que cuando se genere una excepción de negocio, pues nos muestre en un formato, en un mejor formato. En ese caso vamos a agregar en la carpeta de filtros una nueva clase que se va a llamar a ponerle global exception filter,
Y en esta clase vamos a tener lo siguiente. Vamos a ponerla pública. Vamos a decirle que vamos a implementar de la clase iException filter. Listo, recordemos que cuando vimos el flujo de el ciclo de vida de la aplicación de la API, pues vimos en qué punto se ejecutaban las excepciones. Muy bien, y tenemos el método onException. Aquí en este método onException vamos a validar simplemente el tipo de excepción. Le damos aquí contest.exception.getType y vamos a validar si es de tipo business. Si es de tipo business exception, entonces vamos a hacerle algo a esto. Vamos a capturar la excepción y la vamos a convertir a un business exception. Obviamente en esta excepción podríamos mandar los datos que quisiéramos. Por ahora pues es simplemente un mensaje, entonces no hay problema con esto. Y vamos a enviar una respuesta validation. Para esto vamos a generar una clase, un objeto anónimo. Por ahora no le voy a poner una clase a esto. Vamos a decirle el status va a ser 400. Vamos a ponerle el título, que sería, puede ser bad request, y el mensaje. Eso, vamos a ponerle mensaje o detail, como lo que podemos ponerle detail, que es como el estándar que está manejando la aplicación por defecto con el API controller. Él genera pues casi que esta misma estructura. Entonces aquí sería exception.mensaje. Listo, aquí tenemos ya este mensaje que queremos mostrar. Vamos a generar un JSON que también vamos a tener y simplemente aquí vamos a mandar errors igual new validation. Eso. Básicamente lo que queremos es mantener como el mismo estándar que estamos teniendo con cuando se ejecuta las validaciones de negocio, de dominio. Y eso las que estamos haciendo con Fluent Validation. Recordemos que es un formato muy parecido. Listo, entonces aquí simplemente le voy a decir contest.result. Esto lo vamos a mandar como un new bat request object result, cuya respuesta va a ser este JSON. Eso, vamos a marcar esto con http contest .response .status code. Vamos a decirle que el status code de esto va a ser de tipo entero. Vamos a convertir http status code .bad request. Esto lo vamos a manejar como bad request. El contest.exception handled, es decir, una excepción controlada, vamos a decirle que true. Listo, vamos a ver entonces, aquí ya creamos nuestro filtro global. Lo único que nos falta sería registrarlo. Recordemos que como es un filtro, debemos registrarlo en el middleware de la aplicación, es decir, en el startup. Para eso, el punto para registrarlo
es aquí en el App Controllers. En el Controllers lo único que debemos hacer es venir aquí, poner Options, muy bien, aquí en Options le vamos a decir options.filters.add y agregamos el Global Exception Filter, que es el que nosotros acabamos de crear, para que se me controle las excepciones. Vamos a ejecutar y vamos a validar la respuesta, pero ya utilizando un filtro global de excepciones. Obviamente en este momento solo estamos controlando, solo vamos a controlar las excepciones de negocio, pero también podemos evolucionar este filtro global para que nos capture cualquier tipo de excepción. Solo que ya el otro tipo de excepciones ya no los va a mostrar como un bar request, sino como un 500, un error interno del servidor. Listo, vemos que aquí nos estaba devolviendo el mensaje que you are not able to publish the post. Le damos a enviar nuevamente y vamos a ver la respuesta. Así nos está diciendo no, bar request, y viene aquí y nos dice status 400, el título es que es un bar request y el detalle you are not able to publish the post. ¿Qué pasa si le mandamos un usuario X que no exista? Efectivamente el usuario no existe, pero que ya obviamente en la misma estructura que se están mostrando las validaciones con un código bar request que ya el cliente, el que nos consuma, lo puede validar. Y la última que nos falta es la de sexo. Venimos aquí, bueno, obviamente pues el user tiene que existir, que primero es exacto, contenido no permitido. Listo muchachos, entonces eso fue todo por este video. Como ven, hicimos un refactor pues sobre el repositorio para gestionarlo bien con el unit.work. Creamos extendimos el repositorio genérico que teníamos para el tema del post, creando un método adicional. Y aparte de eso, pues obviamente trabajamos la parte de las excepciones genéricas. Creamos una excepción y creamos un filtro para manejar esa excepción en específico. Si te gustó el video, si aprendiste algo, recuerda darle like a este video, compártelo con tus amigos. Importante que te suscribas al canal para que no te pierdas los estrenos que vamos haciendo de los videos. Y obviamente para seguir aprendiendo, recuerda compartirlo con tus colegas para que siga creciendo la comunidad de desarrolladores.net. Eso es todo por el momento y hasta la próxima.